Luego de la partida del guitarrista Ritchie Blackmore tras su último show el 17 de noviembre de 1993 en la ciudad de Helsinki, los restantes miembros de Deep Purple, Ian Gillan, Roger Glover, Jon Lord y Ian Pace, se encontrarían reflexionando acerca de cómo continuar o no con la banda. Por un lado, se encontrarían aliviados tras la salida de Ritchie Blackmore, debido al mal clima interno que reinaba en el seno de Deep Purple durante los últimos tiempos, principalmente por el rechazo del guitarrista Ritchie Blackmore a la presencia del vocalista Ian Gillan dentro de la banda. Pero por otro lado, Deep Purple se encontraba sin su principal líder, quien había sido el histórico motor de las ideas musicales en esta legendaria banda. Sin embargo, retomarían fuerzas y tomarían la decisión de continuar para poder cumplir sus compromisos previamente pactados en su próxima gira por Japón al mes siguiente, en diciembre de 1993. Para poder continuar la gira de su reciente álbum The Battle Race On, el promotor y empresario japonés Mr. Udo les sugeriría que se contactaran con el guitarrista norteamericano Joe Satriani. El bajista Roger Glover se pondría en contacto inmediatamente con Joe Satriani proponiéndole el puesto de guitarrista. Satriani, quien tras haberse declarado un gran fan de Deep Purple, aceptaría gustosamente la invitación, pero dejaría en claro desde un principio que por razones contractuales solamente podría permanecer en Deep Purple de manera provisoria hasta que la banda pudiera cumplir sus compromisos inmediatos y hallar otro guitarrista como miembro permanente. El guitarrista norteamericano Joe Satriani había nacido en Nueva York el 15 de julio de 1956. Desde muy joven demostraría excelentes cualidades como guitarrista, perfeccionando sus estudios musicales y ejerciendo la docencia, siendo uno de sus mejores alumnos el legendario guitarrista Steve Vai. También se destacaría en una importante carrera como solista, editando álbumes de rock instrumental que serían altamente aclamados por la crítica como Surfing with the Alien, Flying in a Blue Dream y The Extremists. Este músico estaba siendo considerado como uno de los mejores guitarristas de la época. En el momento de haber sido contactado por Deep Purple, este virtuoso guitarrista había editado recientemente su último álbum titulado Time Machine. Esta formación de Deep Purple sería conocida como Deep Purple MK6 y quedaría integrada temporalmente por Ian Gillan en voz, Roger Glover en bajo, Jon Lord en teclados, Ian Pace en batería y el recientemente incorporado Joe Satriani en guitarra. En un principio, Deep Purple estaba dispuesto a ofrecer la devolución de las entradas previamente vendidas para su gira por Japón, pero solo 2.000 de las 80.000 entradas vendidas fueron devueltas al público, debido a la inmediata aceptación del guitarrista norteamericano en esta gira japonesa, situación que favorecería a la revitalización de la banda. A diferencia de Ritchie Blackmore, quien acostumbraba salirse de los esquemas de muchos de los gloriosos solos originales, el guitarrista Joe Satriani, por el contrario, respetaría muchos de los solos de las canciones más clásicas de Deep Purple, tal como se habían tocado originalmente en los álbumes grabados en estudio. Joe Satriani se reuniría con la banda para ajustar los últimos ensayos y dejar todo listo para este nuevo resurgimiento de Deep Purple. La lista de temas para la gira incluiría las canciones How I Star, Black Knight, Ramshackle Man, A Twist in the Tail, Perfect Strangers, Knocking at Your Back Door, Anyone's Daughter, Challenge Time, Enya, The Battle Race On, Lazy, Space Trucking, Woman from Tokyo, Painted Black, Hush, Speed King y Smoke on the Water. Además, se incorporarían novedosamente canciones como When a Blind Man Cries, Picture at Home y Maybe I Am Leo. También se incluiría en la lista la canción de Joe Satriani, Such Boogie, una de las favoritas del público del guitarrista norteamericano. El primer show de Joe Satriani sería el 2 de diciembre de 1993 en la ciudad de Nagoya, y esta gira se completaría exitosamente con otros 5 conciertos en las ciudades de Yokohama, Osaka y Tokio.
Las actuaciones llevadas a cabo habían sido fervorosamente aclamadas por el público y la calidad de los shows habían dejado una buena impresión tanto entre el público como en la prensa musical. Así finalizaría este tumultuoso año de 1993 con un final feliz para la banda y para gran parte de sus fans, quienes habían aceptado este resurgimiento de Deep Purple, aunque no lo fue para muchos acérrimos fans de Ritchie Blackmore, quienes consideraban que Deep Purple ya no debería existir con Ritchie Blackmore fuera de la banda. Durante los primeros 5 meses del año 1994, la actividad musical de la banda entraría en un stand-by debido a que Joe Satriani había comenzado a realizar presentaciones de su último álbum a fines de diciembre de 1993 y debió continuar girando durante febrero y marzo de 1994. Además, Deep Purple se vería imposibilitado de presentarse en vivo con Joe Satriani en los Estados Unidos debido a los compromisos contractuales del guitarrista. A partir de mayo de 1994, Deep Purple con Joe Satriani realizaría una exitosa gira por Europa que incluiría presentaciones en países como Austria, Alemania, Suecia, Bélgica, Italia, Holanda y España. El último show de Joe Satriani con Deep Purple sería el 6 de julio en Alemania. Aunque a este guitarrista se le pidió de continuar como miembro permanente de Deep Purple, rechazaría la oferta debido a sus obligaciones contractuales, por lo que su paso por la banda lamentablemente no dejaría registros oficiales de actuaciones en vivo ni tampoco grabaciones en estudio. Sin embargo, esta breve permanencia de 6 meses de Joe Satriani dentro de la banda sellaría fuertes lazos de una larga amistad, habiendo sido una de las mejores experiencias musicales tanto para la banda como para este extraordinario guitarrista, que debió partir para proseguir su carrera en solitario. Ante esta situación, nuevamente, Deep Purple se vería obligado a continuar en la búsqueda de un nuevo reemplazante. Pero esa es otra historia que continuará en un próximo capítulo. Si les gustó este video pueden comentar, darle like, compartir y suscribirse a El Tocadiscos de Aldo. Muchas gracias.